Bien, pues vamos a dar inicio con nuestra actividad a nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna García Morón, pues reciban un cordial saludo y sean todas y todos bienvenidos a esta actividad. Comentarles un poquito que el día de hoy trataremos un tema denominado dislexia, que es uno de los trastornos de aprendizajes más comunes que afecta a los niños en edad escolar. Es por ello que hoy, justamente 8 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Dislexia para concientizar a las personas acerca de este trastorno que afecta al 10% de la población mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México promueve el trabajo del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, que se desarrolla en el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo que tiene este mecanismo? Bueno, pues supervisar, promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad a través de un tratado internacional que se denomina Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto, bueno, pues tiene alcance en los 125 municipios del Estado de México de nuestra entidad. Y este mecanismo, pues bueno, se conforma por la sociedad civil de y para las personas con discapacidad. Estas sociedades civiles conforman el comité técnico de consulta y también contamos pues con un experto en discapacidad y una experta en derechos humanos. En este sentido, bueno, pues el día de hoy nos acompaña un integrante de este mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México y vamos a trabajar directamente con Virginia López Baeza, quien ella, bueno, pues pertenece a y se encuentra en rehabilitación infantil y equinoterapéutica IAP y que al final ella muy amablemente nos va a dar algunas palabras para que conozcan también un poquito acerca de, pero ella justamente fue el contacto para trabajar y que el día de hoy, bueno, va a otorgar esta actividad de capacitación, la licenciada en psicología Belén. Y antes de darle la palabra, quisiera leer un poquito su semblanza curricular para que todas y todos ustedes puedan conocer acerca, pues, bueno, de nuestra ponente. La licenciada Belén es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es titular del área de psicopedagogía en RIE desde hace 3 años. Ella tiene estudios y tiene un diplomado de neuroeducación impartido por el Centro de Especialización Multidisciplinaria 2021. Además, también ha tomado diversos talleres. Uno de ellos es el trastorno del habla y lenguaje, otro taller de sensibilización en el cuarto multisensorial. Tiene también un curso denominado Predictores de Escritura y Lectura por la UAMX y cuenta con un diplomado en neurodesarrollo. Tomó un curso en lengua de señas y también curso de emociones y miedos en la infancia. Y pues entonces ella es nuestra ponente del día de hoy que, como pudimos leer en su semblanza, pues ella trabaja de manera directa con RIE y yo estoy segura que nos va a hablar de este tema de una manera en la cual todas y todos podamos comprenderlo y que realmente le podamos dar justamente esa importancia y esa concientización que hemos venido hablando durante estos minutos que tengo el uso de la palabra. Entonces, sin más que agregar, pues les cedo el uso de la palabra a Belén. Y bueno, Belén, muchísimas gracias de bienvenida y el público es todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a poner la presentación para que todos podamos ir a la par. Bueno, pues como les comentaban, el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser sobre la dislexia. Pues muchos hemos escuchado muy probablemente de lo que es la dislexia. Este viene del latín dis, que significa pérdida de una condición, y lexia, lo que se lee y se pierde, ¿no? Es como esta pérdida de la condición de la lectura y de la parte del habla, que es donde se observa un poco más.
La dislexia se presenta en cualquier lengua que tenga un lenguaje escrito como medio de comunicación. Realmente se presenta con los seres humanos ya que es el medio por el cual nos comunicamos. Pues se presenta en esta parte, dado que nosotros pues nos expresamos verbalmente y de manera escrita. Se puede sintetizar que es la pérdida de la condición de lo que se lee y se escribe. La Asociación Internacional de la Dislexia la define como una dificultad específica del aprendizaje, como nos comentaban un poquito en la presentación, que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, por problemas de ortografía y de codificación de las mismas, siendo estas alteraciones causas de un déficit del componente fonológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con esta parte de un componente fonológico? Es el que se ocupa de aspectos sonoros del lenguaje, de esta interpretación de lo que la persona o el otro nos está diciendo, nosotros seamos capaces de comprender esa información que nos proporcionan de manera auditiva. También se puede hablar, como bien lo comentaron, una dificultad del aprendizaje a nivel neurológico. Y vamos a ir viendo por qué es a nivel neurológico. Hay datos que nos proporcionan que la dislexia es un factor que genera un abandono de la escuela y es la más frecuente de las dificultades en la lectura y el aprendizaje. Es un trastorno que se afecta básicamente al aprendizaje de la lectura, pero que se manifiesta también en la escritura. Los sujetos constituyen el 80% de los diagnósticos de trastornos del aprendizaje. Existe mayor porcentaje entre los niños que las niñas y es habitual que cuenten con antecedentes familiares, aunque dichos familiares no siempre hayan sido diagnosticados. Muchas veces cuando nosotros realizamos entrevistas a los papás, ellos informan que tuvieron dificultades para aprender a escribir, dificultades para aprender a leer, que pueden ser familiares que no fueron diagnosticados, pero que de alguna manera muy probablemente se adquirió por esta situación, pero muchas veces se desconoce porque pues realmente en la cultura mexicana, ¿qué es lo que sucede? Que pensamos que muy probablemente el niño en algún punto va a aprender a escribir o a leer, o que es flojo, que no quiere. Entonces, como todos estos pensamientos que evitan que se pueda intervenir tal vez de manera temprana y oportuna para dar una atención. Entonces, pues esto es lo que sucede. Uno de los puntos son las causas de la dislexia. Hoy se reconoce que es una condición genética, que es evolutiva, y aunque las causas no están plenamente confirmadas, se sabe que su afecto es crear ciertas anormalidades neurológicas en el cerebro. Es decir, que hay una situación en donde, como dije, puede adquirirse por carga genética si los papás tienen dislexia, pero no fueron diagnosticados. Es evolutiva porque si no se trata de manera oportuna, pues claro que va a ir agravándose la situación. Los niños nacen con dislexia, pero la sintomatología comienza a manifestarse cuando entran en la escuela, porque es hasta entonces que se puede diagnosticar o que es cuando se presenta, pues es que la mayoría de los especialistas establece la clasificación después de los 7 u 8 años, cuando se supone que ha adquirido la lectura y sin ninguna duda. Es en este proceso de primaria donde se encuentran y donde se está iniciando y se espera que durante el año que ya cursaron, pues logren ir generando una buena lectura y escritura. Muchas veces en este proceso, pues los niños, claro que van a presentar algunas dificultades, pero si se trabaja adecuadamente, se espera que en algún punto logren consolidar todas estas habilidades. Es por eso que hasta esta edad es que se puede diagnosticar lo que es la dislexia.
Otro punto es que la complejidad del funcionamiento cognitivo de los niños con dislexia es que no solo se reduce a los problemas en el área escolar, sino que forma parte de su manera de ser, ya que influye en todas sus relaciones sociales tan importantes en cualquier sociedad y más en las desarrolladas como las nuestras, en la que parte fundamental de la cultura y modo de vida se transmite mediante el lenguaje escrito. No podemos hablar de una persona que tiene dislexia como solamente se presenta en el área escolar. Muchas veces tiene repercusiones en el área familiar. ¿Por qué? Porque los papás se desesperan, piensan que su hijo es flojo, que no quiere aprender, la parte social, esta presión de que no es posible que no puedas aprender, que los comparen con otros compañeros que sí lo logran. Entonces genera una cierta frustración en los pequeños o las personas que tienen dislexia, y más si ellos desconocen que es por una cuestión neurológica, no una cuestión de actitud o porque los niños no quieren. Otra parte es que un niño con dislexia suele ser considerado un niño poco inteligente, lo cual es un error, ya que es una alteración en adquisición y desarrollo lector en personas con un desarrollo normal, es decir, con capacidad intelectual igual o superior a la media. Ellos no necesariamente tienen una discapacidad intelectual. Sin embargo, el funcionamiento a nivel cerebral pues es distinto, lo que genera estas situaciones o dificultades para adquirir la escritura y la lectura, pero no es que haya alguna situación intelectual. La falta de conciencia fonemática es una importante raíz de los fracasos lectores. Los niños con escasa conciencia fonológica son incapaces de distinguir y manipular sonidos de palabras o sílabas cuando se habla. Además, estos niños encontrarán gran dificultad cuando se tratan de relacionar letras y sonidos que representan las palabras y cuando tienen que pronunciar pseudopalabras. ¿A qué nos referimos con esta conciencia fonológica? Recordemos que cuando los pequeños están aprendiendo a escribir y se inicia esta parte del dictado, los maestros dictan y los niños tratan de repetir la palabra que van a escribir porque precisamente necesitan escucharse para poder identificar ellos mentalmente la imagen de las letras que van a plasmar para formar la palabra. A esto se le conoce como esa conciencia fonológica. Y bueno, las pseudopalabras, que es una de las características que en algunas pruebas se aplica, es que los niños que tienen dislexia tienen muchas dificultades para leer palabras que no tienen un significado. Por ejemplo, pelupero. Ellos no lo pueden leer, ellos tratarían de generar una palabra que ellos recuerden, pero no la podrían leer, les es muy complicado. Dan por hecho la palabra. Algo importante es que han existido técnicas aplicadas en la dislexia. Estas que se pueden aplicar algunas técnicas de neuroimagen para el estudio de la dislexia. Se han realizado estas técnicas de neuroimagen con dislexia y sin dislexia, encontrando diferencias estructurales y funcionales en los cerebros entre personas con dislexia y sin dislexia. Y algunas diferencias son que hay menos sustancia blanca en la región temporoparietal izquierda. Esto quiere decir, si vemos aquí esta imagen, que la información auditiva y sensorial que recibe nuestro cerebro no se envía de manera adecuada. Es donde se genera una dificultad en la información y por tanto la respuesta que nuestro cerebro va a dar va a ser equivocada. Además de que recordemos que lo que es la sustancia blanca es la mielinización, en donde pues las axones y las dendritas es donde reciben los impulsos eléctricos que envían la información. Hay una afectación en los ganglios basales, que también son áreas importantes
que se encargan de enviar toda la información sensorial que llega. Esta área la decodifica y la puede enviar a la corteza cerebral, es decir, a nuestra parte que analiza la información para poder una respuesta de movimiento principalmente, una cuestión motora. Anomalías en la funcionalidad de los núcleos talámicos, afectando las regiones visuales y auditivas. Toda esta información que llega, estos núcleos las tienen que procesar para que puedan dar una respuesta, pero si esta información viene, no se logra decodificar adecuadamente, pues la respuesta también va a ser equivocada en muchas ocasiones. Entonces, si nos damos cuenta, hay una situación o una infinidad de estructuras a nivel cerebral que se ven afectadas porque la información no se logra comprender de manera adecuada y cuando dan una respuesta tampoco va a ser adecuada. Pero no es porque exista una intención de parte de la persona de no querer aprender. Puede estar toda la intención, pero estas situaciones a nivel neurológico pues dificulta que se pueda generar. Otra parte es que el DSM-5, que está hecho por la Asociación Psiquiátrica Americana en el 2014, actualmente es clasificado dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo? Esto se refiere a que es un grupo de alteraciones o problemas que interfieren en la adecuada maduración y funcionamiento del cerebro. Y esto genera como un retraso en el desarrollo y que las funciones a nivel cerebral no sean las adecuadas. Por ejemplo, como un niño con dislexia, vamos a ver un poco más adelante, nos hemos enfocado en la parte de escritura y lectura, pero afecta a otras áreas. Si un pequeño no se puede desarrollar adecuadamente en todas sus áreas, claro que va a haber como un rezago que no va a poder o va a limitar que el niño pueda ir escalando otras habilidades, o si las llega a escalar, van a ser deficientes y va a tener problemas que va a ir arrastrando. Algunas características generales que nos dice el DSM-5 que una persona que tiene dislexia puede presentar es que existe una lectura de palabras imprecisa o lenta. Recordemos cuando un pequeño inicia a leer, la lentitud con lo que lo hace, tartamudea, piensa mucho qué letra sigue, qué sílaba, entonces a veces se confunden en sonidos. Esta parte persiste a pesar de que ya estuvo en escolarización un año, sigue persistiendo esta parte. Hay una dificultad para aprender el significado de lo que lee, esta parte que muchas veces en la escuela nos hacen hincapié de lo que es la comprensión lectora. Hay una carencia de esta parte. Pueden leer, pero si les preguntamos ¿qué recuerdas?, no recuerdan o se les olvida información que les preguntamos. Hay una dificultad en la expresión escrita. En la parte de redacción no se aplican los signos, no hay un respeto, no hay como una coherencia en la parte de oraciones sencillas, un verbo, una acción, un sujeto. Hay como dificultades en esta parte. Dificultades ortográficas, confunden la B con la D, o cuando hablan también en los sonidos que generan, pues los dicen mal, no se les entiende, tiene problemas en la lectura de palabras, problemas en la velocidad o fluidez en la lectura, y hay una dificultad en la comprensión lectora, como se comentaba un poquito arriba. Y como les decía, muchas veces nos enfocamos solo en la lectura y en la escritura. Sin embargo, las investigaciones de los últimos años hablan de dislexia como un síndrome que se manifiesta de múltiples formas o tipos. La mayoría de las personas disléxicas presentan algún tipo de déficit auditivo, fonológico, visoespacial o psicomotor.
Y existen distintos tipos de dislexia en función de muy diversos factores. Puede haber problemas auditivos, fonológicos, es la articulación de las palabras, la parte de ubicación espacial, la psicomotora es la parte del control del movimiento de su cuerpo. Y bueno, como vemos aquí en el esquema, pues está la dislexia que se puede observar en la lectura con algunas características que ya comentamos, en la parte de la visión, esta parte de que pueden tener problemas visuales que estén generando esta dificultad de la adecuada información que llegue al cerebro y un adecuado procesamiento. Que si un pequeño no puede ver bien, claro que no va a poder escribir bien, claro que no va a poder ver bien cuando lee. Entonces todo esto también va afectando. En la escritura, en la ortografía, que es algo que ya comentamos, en la coordinación motora, esta incapacidad de tener control de sus movimientos gruesos o finos. Entonces, si un niño tiene dificultades motoras, pues claro que va a tener dificultades para tomar el lápiz, para controlar los movimientos oculares, movimientos que permiten este proceso de escritura y lectura. La parte de las matemáticas y la comprensión del tiempo. Un pequeñito con dislexia no recuerda bien la secuencia de los días de la semana o los meses, o está perdido en el día, la hora. Entonces, en toda esta parte que afecta a la parte de matemáticas, no hay como una posibilidad o dificultades para poder llevar un pensamiento abstracto en donde puedan identificar el lenguaje de las matemáticas. Cuando ven una ecuación y ven letras y números, pues no comprenden qué es lo que sucede ahí. Hay una situación en el espacio, ellos presentan muchas dificultades en la ubicación derecha-izquierda, enfrente, atrás, o en ocasiones no recuerdan si nosotros lo mandamos a una dirección, se pierde porque no hay una ubicación espacial, no hay una comprensión de esta parte. Otra parte importante es que se han hecho estudios genéticos en dislexia en los cuales se ha encontrado que entre el 75% y el 80% se encuentran antecedentes familiares en el proceso lector, algo que les comentaba. Si papá, mamá presentaron problemas en adquisición, o el tío, o el hermano, entonces puede ser como un foco rojo donde puede ser un factor que nos pueda llevar a que probablemente se pueda presentar dislexia en este pequeño que tiene familiares. También se habla de que la dislexia puede ser por dos niveles. Nivel leve, es que el niño puede leer lento y titubeando, pero que existe una conciencia fonológica que cuando el niño detecta que se ha equivocado mientras está leyendo, es capaz de corregirlo. Hay un nivel grave en el cual existe adición u omisión de letras o palabras mientras está leyendo. Puede omitir vocales o las mismas consonantes, o puede agregar algunas letras que no estaban ahí. Hay sustitución una palabra por otra fonéticamente o gráficamente. Esta parte cuando los pequeños cuando escriben confunden la B con la D, o incluso cuando hablan pueden confundir el sonido de la J con la G, que es como muy frecuente que se observe esto. También existen subtipos de la dislexia. Está la dislexia adquirida, que es consecuencia de alguna lesión cerebral, afectando las áreas cerebrales que decodifican el lenguaje escrito. Tal vez esto lo podemos ver cuando hay pequeños que presentan parálisis cerebral infantil, en donde se ven afectadas estas áreas que permiten principalmente el lenguaje verbal, que también tiene implicaciones motoras que afectan pues la parte del lenguaje escrito. Está lo que es la dislexia evolutiva o del desarrollo.
es una alteración en la adquisición del aprendizaje lector sin una causa aparente. Puede ser fonológica y algunas características es la dificultad para leer las pseudopalabras, que era lo que ponía como ejemplo, palabras que no tienen un significado. Dificultad para segmentar palabras, por ejemplo, cuando nos ponían en la escuela a separar por agudos, graves, esdrújulas, esta parte de ir segmentándolas les es muy complicado. Hay alteración en la conversión de fonemas y grafemas, que es cuando lo vemos en el dictado. Si le ponemos, no sé, dedo, puede poner dedo. Por ejemplo, también en la parte lexicalizaciones es a qué se refiere este ejemplo, murciélago a murciégalo. Prol cuando era flor. Entonces hay como estas dificultades para poder plasmar lo que están escuchando. Hay una dislexia superficial que está asociado a alteraciones en las regiones visuales de asociación. Hay una lentitud en la lectura, errores en ortografía, confusión de los homófonos, es decir, cuando tenemos palabras que se escriben o suenan similares, pero no sabemos en qué momento aplicarlo, ¿no? Coser a coser, o banco con banco, coser cuando estamos cosiendo algo con hilo, o coser cuando estamos preparando algo, o un banco de sentarnos, un banco para ir a retirar dinero. Entonces hay una dificultad para poder aplicar y comprender en qué momento se llevan a cabo estas palabras. Y tal vez muchos nos podemos pensar que, que estas se presentan acompañadas probablemente como un diagnóstico secundario. ¿A qué me refiero? Que hay un diagnóstico primordial en el cual nos enfocamos y sabemos que puede venir acompañado de otros diagnósticos, como en este caso la dislexia. Un claro ejemplo es que los niños que tienen trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad muchas veces presentan dislexia, pero no es porque el diagnóstico principal sea la dislexia, sino que es una consecuencia del trastorno de déficit de atención, que es el principal que se desglosa esta situación de la dislexia. Hay hiperactividad, está la hipoactividad, que se refiere a que pues las conductas o las acciones son muy lentas, existe un desinterés, es como si hubiera una energía baja en las personas que presentan hipoactividad. Está esta parte de lo que es la disfasia, que es la parte de la lectura del lenguaje oral, en donde hay dificultades en la parte de la expresión, ¿no? Está la disgrafia, que es en la parte de la escritura, la parte de la discalculia, esta dificultad en la parte de las matemáticas, la comprensión, principalmente ellos presentan dificultades cuando plasman operaciones escritas y se confunden en donde colocar unidades con decenas, centenas, hay como una dificultad en este aspecto. Existen trastornos del comportamiento, desafiantes, cuestiones también emocionales secundarias. Es a partir de esto que ante toda esta situación, pues se puede presentar lo que es la depresión. Y también están pues ciertos factores de riesgo que nos permiten identificar cuándo puede ser un momento para llevar a un pequeño a una valoración para ver si está presentando dislexia. Uno de los puntos importantes es que hay un retraso en el lenguaje, en esas dificultades para pronunciar ciertos fonemas, que es decir, consonantes, vocales, no hay una estructura del lenguaje, no nos puede expresar una oración simple,
sino que solamente dicen palabras sueltas o su lenguaje no es coherente. Hay una confusión de palabras que tienen una pronunciación similar, algo que ya habíamos comentado, dificultad para identificar letras, escriben en espejo, es decir, que invierten la posición de las palabras. Creo que es algo que muchos de ustedes habrán percatado si tienen pequeños, incluso los números los colocan invertidos, lectura en espejo, que pueden leer de lo que es derecha a izquierda. Hay dificultades en psicomotricidad y lateralidad, algo que les comentaba, dificultades en identificar derecha e izquierda, dificultad para controlar sus movimientos, principalmente finos. Hay dificultad en recordar días de la semana, esta secuencia de los meses. Puede haber dislalia, que no se articulan adecuadamente los fonemas. Con el avanzar en el curso escolar, pues continúan siendo persistentes estos factores. Ante la falta de intervención se complica en el proceso de escritura y lectura, al igual que en la comprensión lectora. Y vamos a hablar un poco de las consecuencias de la dislexia. Pues claro que se presenta principalmente en el ámbito escolar. Hay una desmotivación que causa pues un desinterés por el estudio, ¿no? Y más si va acompañado por la parte familiar que dicen es que eres un flojo, es que ¿por qué no te apuras? Es que eres un tonto. Entonces si viene acompañado de todos estos adjetivos que se llegan a decir, pues claro que va a haber una resistencia o un desinterés en los estudios, va a decir, no sé, no sirvo para esto, mejor pues lo abandono. Hay calificaciones escolares bajas, puede presentarse una baja autoestima, inseguridad, problemas de conducta ante esta dificultad para no poder manifestar y no poder controlar lo que sucede, pues hay una frustración que puede generar pues problemas de conducta, depresión, inadaptación, esta parte que muchos pequeños pueden presentar bullying, pueden sentirse totalmente ajenos y prefieren aislarse, ¿no? Y pues la adecuada intervención es importante para lograr un desarrollo adecuado en el niño, tanto socialmente y académicamente. Y otro punto importante es cómo podemos diagnosticarlo, ¿no? El diagnóstico es una tarea compleja con la que se pretende conocer las causas de la misma, valorar y aislar los síntomas, con el objeto de seleccionar las estrategias psicopedagógicas apropiadas. De antemano, pues el centro docente deberá orientar a la familia para que lleven al alumno a ser valorado. Hablamos de primera mano, pues el docente, porque es quien va a estar trabajando directamente con el pequeño, precisamente este proceso de lectura y escritura. Entonces, él se va a percatar de las dificultades que va a presentar el pequeño y va a ser quien va a dar esta orientación de alguna manera a los familiares para que se pueda llevar a valorar. ¿Qué se necesita para llevar a cabo este diagnóstico? Pues una valoración médica. Puede ser un neurólogo pediatra, un neuropsicología. ¿Por qué? Porque como decíamos, puede haber un diagnóstico como un TDA principalmente que esté generando como un diagnóstico secundario la dislexia, pero el punto foco va a ser el TDA. O que no haya una situación de intelectual que esté generando esta parte. Entonces, descartar o ver la parte orgánica, neurológica primero. Posteriormente se va a venir a complementar con una exploración psicológica en donde se puedan aplicar pruebas psicométricas para observar habilidades previas de lectura y escritura e identificar su coeficiente intelectual, las funciones visuales, auditivas, la parte de la atención, la parte de la memoria, la parte espacial, las funciones ejecutivas, la psicomotricidad y la parte del lenguaje. ¿Qué tanto estas áreas están siendo afectadas? ¿Qué área es la que requiere mayor atención para ir permitiendo un mejor desarrollo? Una exploración pedagógica
que nos permite identificar el nivel de madurez, tanto de lectura como de escritura, y claro que es importante también, pues, la historia clínica que nos puedan aportar los papás de cómo ha sido el desarrollo del pequeño. El tratamiento. Cuando hablamos de un tratamiento, pues de antemano lo primordial sería que se pudiera llevar a cabo una atención temprana y transdisciplinaria. ¿A qué me refiero con esta parte de la atención temprana? Pues tal vez culturalmente en México pues no está esta parte en donde los pequeños a través del desarrollo empiezan a presentar pues un desarrollo no adecuado, entonces decimos, ay, no pasa nada, después lo va a adquirir. Y entonces se va dejando de lado poco a poco. Y cuando llega a un punto en donde el niño ya está en la parte de escritura, pues nos damos cuenta que tuvo dificultades en la parte del gateo, que ni siquiera gateó, que tiene dificultades en el lenguaje porque lo adquirió desfasado de la edad en que lo debía tener. Entonces todo esto se acumula y claro que cuando llega el pequeño pues es como complicado, ¿no? A que si se hubiera atendido de manera oportuna, pues todas estas áreas que aún no había consolidado se pudo haber estimulado para que las pudiera adquirir. Y transdisciplinaria, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que el neurólogo nos puede dar su información y nos las da por parte del papá, ¿no? El psicólogo puede trabajar y el medio es el papá. La neurolingüista puede trabajar y el medio es el papá. Pero lo que se busca o lo ideal que podría ser es que todos estos profesionales estén realmente comunicados para que ellos puedan compartir la información de manera directa de un pequeño que estén atendiendo para que pueda ser un avance mucho más integral y más completo. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. No sé si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, licenciada Belén. Sin duda alguna, una excelente ponencia relacionado al tema de dislexia. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportó, por abrirnos más este panorama referente a este trastorno. Creo que algo que me gustaría rescatar es lo que mencionaba, que la dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia del individuo. Muchas veces esta barrera o precisamente la discriminación es a raíz de este pensamiento. El hecho de creer que las personas que tienen algún trastorno específico del aprendizaje no pueden tener la adquisición del aprendizaje y por ello la discriminación, por ello las barreras, por ello que muchas veces a nivel familiar y obviamente también a nivel educativo no se les brindan las estrategias. Creo que es importante también recalcar que hay tanto estrategias como técnicas multisensoriales que podemos estar utilizando precisamente para que las niñas y los niños y también los adolescentes y las personas adultas, que muchas veces es cuando se diagnostica este trastorno, pueden adquirir este aprendizaje, implementar todas estas estrategias, pero sobre todo empaparnos sobre estos trastornos. Existen muchísimos que desconocemos, uno de ellos es precisamente la dislexia y muchas veces por el desconocimiento es porque se da la discriminación o más colocar precisamente estas barreras para que ellos no puedan o logren alguna cosa. Muchísimas gracias por su ponencia. Cedo la palabra a la licenciada Ana Karen para comenzar con el espacio de preguntas y respuestas. Vemos que sí hay algunas en el chat, entonces para continuar con la plática. Muchas gracias. Gracias, Cristi, y gracias también, Belén. Y sí, efectivamente hay algunas cuestiones, algunos cuestionamientos en el chat, Belén. Y Emanuel nos pregunta, doctora Belén, ¿la denominada gimnasia cerebral es útil para coadyuvar a la maduración de las estructuras cerebrales para ir corrigiendo la dislexia? Gracias. Sí, efectivamente algo que tenemos que recordar es que está la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es muy importante que la podamos aprovechar, principalmente en los primeros años, porque es cuando el cerebro está generando pues circuitos neuronales.
entonces tiene la posibilidad de adquirir mayores aprendizajes para ir corrigiendo estas situaciones a nivel neurológico. Es por eso la importancia de la atención y claro que la parte de la gimnasia cerebral funciona bastante. De hecho, en la parte del diplomado de neuroeducación, pues nos informaban si podemos abrir ese espacio antes de iniciar actividades con los pequeños, de hacer un pequeño ejercicio de gimnasia cerebral, pues nos ayuda a trabajar mucho la atención y a trabajar esta parte de la conexión de los dos hemisferios para iniciar con actividades un poquito más complejas, porque de alguna manera vamos preparando ya el cerebro para estas actividades que demandan mayor atención y mayor pues esfuerzo mental. Gracias, Belén. También además, Emanuel tiene una segunda pregunta que dice, ¿un pobre desarrollo de la lateralidad puede contribuir o es un signo concomitante a la dislexia? Si tal vez el pequeño tiene o no tiene dislexia, sí afecta demasiado esta cuestión de lateralidad. Lo he podido observar en pequeños que tienen un diagnóstico o no lo tienen y les preguntamos cuál es la derecha, cuál es la izquierda y no saben. Y yo he observado que si en un inicio tenemos una actividad de juego en donde podamos trabajar esta parte de la derecha y la izquierda y después nos sentamos y trabajamos alguna actividad en papel, se observa que hay una mejor comprensión de la ubicación. Entonces, sí es un factor importante, incluso esta parte de la ubicación derecha, izquierda o lateralidad, es uno de los prerequisitos indispensables para el proceso de escritura. Es un área que se tiene que poder consolidar para que también dé apertura a la parte de la escritura. Perfecto, Belén. Daniela es una aportación, dice que ella tenía una alumna que tenía déficit de atención y que dentro del salón le costaba mucho comprender las cosas que le explicaban. Y el profesor se desesperaba y que cuando estaba con ella comprendía más rápido, pero dice que hay que tenerles paciencia y sobre todo no desesperarnos. Y justamente tú lo mencionabas, ¿no? La verdad es que hay que detectarlo para poder brindar, ¿no?, la intervención correspondiente. Gracias a Daniela por su aportación. Hay una pregunta de Ana Gallo, Belén, que dice, en cuanto a la fonética, ¿sería bueno enseñarles palabras en otro idioma? Entre paréntesis pone inglés, para que puedan entenderlas mejor, ya que conocí a una persona que su pequeño lo diagnosticaron con dislexia y para alentarlo en su aprendizaje hacía esto. Pues sí podría la opción, claro, no, mostrarles otros idiomas, pero de alguna manera pues es importante también trabajar en esta parte de un lenguaje pues materno, por así decirlo, porque al final de cuentas pues se va a estar desarrollando en una sociedad que habla español. Entonces es por eso que les recomendamos que vayan con una neurolingüista, con un terapeuta de lenguaje de manera oportuna para que él también les brinde no solo estrategias en donde trabaje con él en sesiones, sino que también pueda compartirlas en la escuela para que puedan llevar esta misma dirección. Y claro que si se trabaja en casa, pues qué mejor porque se tiene una gran posibilidad de seguir trabajando esta parte. Y si es de manera temprana, hemos observado que varios pequeños pues realmente logran llegar a un lenguaje que se les pueda comprender. Si tal vez no es el más claro, pero sí hay un gran avance. Entonces, para que el pequeño tampoco se vea limitado de que, pues no puedo hablar con mi compañerito si no sabe inglés, pues es una barrera otra vez, ¿no? Entonces, buscar esta parte y claro que es fundamental, pues que todos tengamos el conocimiento, que tengamos esa apertura para brindar este apoyo, para brindar otros canales en donde nos podamos comunicar, que no solamente sea el esfuerzo de parte de la persona que tiene dislexia, sino que también nosotros poner de nuestra parte para comprender y hacer mucho más fácil este proceso, que no sea como barrera tras barrera tras barrera, porque nosotros no tenemos esta apertura. Perfecto, Belén, muchas gracias. Y fíjate que esta pregunta también ya la habían referido anteriormente, bueno, en otra actividad, pero Gina nos dice, buenas tardes, gracias por la ponencia.
Mi pregunta es, ¿el gateo qué tan importante es en el desarrollo del niño y qué tanto influye en la adquisición de la dislexia? ¿Existen estudios que lo determinen? Eh, bueno, la parte del gateo es una parte, nuestro cerebro está dividido y nuestro cerebro se dice contralateral porque el hemisferio derecho controla mi mitad del cuerpo del lado izquierdo y mi hemisferio izquierdo va a controlar la otra mitad. Entonces, si nuestro cerebro o no hay una adecuada estimulación de ambos, se va a ver deficiencias en la comunicación y la información que se envía de un cerebro de un hemisferio a otro. Además de que recordemos que nuestro cerebro es un todo. Muchas veces, pues hablamos dividiendo el cerebro por aprender para comprenderlo, pero al final de cuentas, en el momento que el cerebro está en fusión, todas partes, hay áreas que son del lenguaje que no solamente están del lado izquierdo como se tiene en algunos estudios, hay partes que también están del lado derecho. Entonces, si no hay una buena estimulación de ambos lados, obviamente que la información puede ser deficiente y es donde se van a presentar dificultades. Entonces, es fundamental. Incluso nosotros, para trabajar la parte de lectura y escritura, como decía, hay prerequisitos, hay habilidades que el niño tiene que haber adquirido antes de llegar a este proceso. De lo contrario, le va a costar mucho poder adquirirlo. Y uno de los principales es la psicomotricidad, es esta parte del movimiento que el niño tiene que aprender a controlar, porque no le podemos enseñar a un niño a escribir si no sabe controlar su propia mano. Entonces, todos estos elementos de movimiento que le ayudan a comprender, conocer su cuerpo, a tener control de él, va a permitir que entonces pueda todo esto trasladarlo a la parte de la escritura y la lectura. Entonces, si el niño tiene dificultades para ubicarse espacialmente y se tropieza y choca, ¿cómo le podemos decir que pueda enfocarse en un espacio reducido de un renglón para que escriba? Entonces, si no hay un control desde un inicio con nuestro cuerpo, no lo podemos trasladar directamente a la parte de la escritura. Es muy importante. Sí hay algunos estudios, investigaciones de la importancia del movimiento en el proceso de escritura y lectura. Ahorita no los tengo a la mano, pero sí existe. Perfecto, muchas gracias, Belén. Y pues bueno, hay una aportación y me parece interesante. También te agradecen mucho la ponencia que fue muy buena, pero Daniel nos dice, la verdad fue una excelente ponencia, ya que recordé mucho de lo que me ocurrió de niño. Tenía muy exacerbada mi dislexia, sufrí bullying y muchas otras situaciones. Gracias a la terapia salí adelante. Hoy en día, a mis 23 años, pocas veces me equivoco y se exacerba cuando me da ansiedad y me estreso. La verdad, excelente tema de exposición. Hace falta comunicar más sobre este tema. Pues la verdad es que, digo, ¿quién mejor que una persona que da su testimonio, ¿no? Y que necesitamos modificar y ser conscientes justamente de la diversidad que existe, ¿no? En las escuelas, en la sociedad, en el mundo entero, y que justamente se pueda erradicar este bullying, pero también eh, pues dar a conocerlo, ¿no? Que no solamente llegue a un solo espacio, porque no podemos erradicar la violencia hacia las personas que tienen dislexia cuando también desde el entorno familiar pues no tienen, ¿no? Ese conocimiento o como tú lo mencionabas, desde ahí empieza esa discriminación de estás burro, eres un tonto porque tus compañeros pueden más o tienen dos cerebros y tú uno y todo ese tipo de comentarios que justamente por no tener un diagnóstico, una atención temprana, pues pueden determinar la deserción escolar en primer momento. Y bueno, pues aquí Daniel dice, gracias a sus terapias, a el lugar a donde él acudió, pues ha mejorado, ¿no? Entonces creo que esto nos sirve a todos. Y Daniel, muchísimas gracias por la confianza, por tu aportación, ¿no? De poder aquí dar tu testimonio y saber que esto se puede tratar y que puede llegar a ser como cualquier persona y tener los mismos derechos que cualquier persona. Entonces, bueno, pues eso es todo. Respecto del chat, muchísimas gracias, Belén, tu participación fue muy interesante. Veo una manita levantada, le vamos a dar la palabra para posteriormente pasar ya
con Vicky para que ella también nos presente un poquito RIE como integrante. También recuerden, ella es integrante del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México y estoy segura que les va a poder brindar teléfonos y direcciones y Facebook para que las puedan seguir también. Adelante, Eli, por favor. Eli Aguilar, me aparece así. Sí, gracias. Adelante. Gracias. Sí, bueno, yo en mi experiencia como mamá, me di cuenta de que mi pequeña en algún momento tuvo problemas, de aprendizaje. A ella le afectaba mucho el área matemática. Bueno, por ejemplo, a mí me preocupaba que ella ya iba en 4º año y ella no sabía diferenciar una decena. Entonces, eso me llevó a que cada año que ella avanzaba, pues yo la metía a regularización, la llevaba hacia varios lados y nadie la podía ayudar. Llegué afortunadamente a una escuela de matemáticas donde el método era que ellos, antes de enseñarles las actividades a trabajar, les daban ciertos juegos para activar el cerebro. Entonces yo ahí me di cuenta que mi hija ahí fue donde avanzó, aprendió las tablas de multiplicar y aprendió así, bueno, se le abrió diría yo, como el cerebro. Ahora que ella tuvo muchas situaciones que inclusive ella sufrió bullying dentro de la familia por cómo a veces cambiaba las palabras, decía ciertas situaciones que nos causaban risa. Entonces ahora ella, que ya está en el área de la salud, se puso a investigar y ella me dijo, mamá, tengo dislexia. Entonces yo le dije, ¿cómo crees? Mamá, tengo dislexia. O sea, nunca hemos ido a un especialista, nunca nadie se lo detectó y ella solita dijo, ahorita con esta plática, efectivamente mi hija tiene dislexia. Entonces, sí es un tema que yo creo que requiere pues sí, de más divulgación. Por ejemplo, en las escuelas simplemente los maestros me decían, es que necesita aplicarle más tiempo a su hija. Entonces yo decía, bueno, pues sí le dedico tiempo y inclusive como yo sí me llegué a desesperar, no podía, no sabía cómo ayudarle. Entonces fue que por eso siempre busqué ayuda profesional con otras personas. Y digo, afortunadamente en este caso llegué a esa escuela de matemáticas y la verdad es que el sistema era muy, muy bueno. Le digo que les desarrollaban primero el cerebro y entonces esto fue lo que a ella le ayudó. Pero sí, hace falta mucha divulgación acerca de este tema. Muchas gracias, Eli, también por tu participación, por comentarnos lo que pasaba. Y fíjate, los docentes no pudieron diagnosticar y la niña estudiando o acercándose, ¿no?, a algún centro de salud que mencionabas, fue que ella descubrió, oye, mamá, tengo dislexia, ¿no? Y tú, de primer momento fue la negativa de, no, hija, a ver, espérate, ¿no? Pero qué bueno que ahora lo sepas y que ahorita con esta plática justamente de promoción y de concientización puedas, pues, saber que es tratable y que tu hija puede tener una vida normal como cualquier otro, ¿no? Y justamente esta información que mencionas va a quedar en los videos de la CODEM en YouTube para que justo se lo muestres a tu familia, se lo muestres a tus compañeros, a tus vecinos y que puedan tener esta información a la mano y que justamente haya la inclusión, ¿no?, de las personas que tienen este trastorno. Entonces, muchísimas gracias, Eli. Hay algunas otras preguntas en el chat. Belén, no sé si me puedas apoyar con los números de RIE para que se puedan comunicar contigo. Mariana Reyes nos dice cómo puede ayudar porque cree que su sobrina tiene dislexia y yo estoy segura que ahí le van a poder direccionar, ¿no?, hacia dónde, qué procede y todo esto. Y bueno, ya para cerrar esta actividad de capacitación, me gustaría dar la palabra a Vicky para que, bueno, ella también nos pueda aportar algo al respecto. Por favor, Vicky, adelante y muchísimas gracias, como siempre, por tu participación como integrante de este mecanismo independiente de monitoreo del Estado de México. Adelante, Vicky. Ok, muchas gracias, Karen. Adelante. No, bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes siempre en la comisión por la oportunidad de participar en estos foros.
nosotros como institución que pertenece, como bien lo decías, al mecanismo, bueno, pues siempre estamos atentos al llamado que nos hacen para poder de alguna manera pues difundir todos estos temas, ¿no? Todos estos temas que al final del día pueden ser detectados en una etapa temprana y pueden ser atendidos oportunamente, como lo decía la licenciada. En RIE, bueno, pues tenemos un programa multidisciplinario donde tenemos esta parte del área de psicopedagogía, que es quien está a cargo, es la licenciada Belén, quien nos apoyó ahorita y que con toda su experiencia y su conocimiento en la ponencia. Tenemos el área de neurolingüística, donde también tenemos al especialista en lenguaje y comunicación, el área de fisioterapia, un área sensorial, y como eje central en RIE tenemos la equinoterapia, que nosotros le llamamos como la parte reguladora, porque nos ayuda muchísimo también a generar atención, a generar la parte motora también, a través de la equinoterapia la podemos estimular. Es una terapia integral y esto ayuda mucho a los chiquitos a generar y desarrollar muchas funciones en todas sus etapas o donde estén ahí un poquito como que atorados, ¿no? A veces, como dice la licenciada, pues nos pueden llegar con un diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros también aplicamos pruebas neuropsicológicas para determinar el nivel del pequeñito en su coeficiente intelectual o su etapa de madurez, y al final del día todo este equipo multidisciplinario ayuda al niño con los diagnósticos que nos llegan pues a salir adelante. Nos pueden encontrar en Facebook como Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica, nos pueden encontrar en Instagram como @RIE Equinoterapia. El teléfono de la institución es el 722-271-0520 y el 729-350-7809. Y bueno, las puertas de RIE están abiertas para cualquier pequeñito que requiera de nuestro apoyo, pues ahí estamos. Somos una IAP, entonces, bueno, pues damos apoyo a las personas para que tengan una intervención, una evaluación y una intervención oportuna. Proporcionamos un programa profesional totalmente, personalizado totalmente y de manera continua. ¿Esto qué quiere decir? Que una de las funciones o de las misiones de la institución es garantizar que el pequeño sea atendido de manera continua por el tiempo que lo requiera. Estos procesos de desarrollo pues se llevan a veces años, ¿no? Entonces las familias luego no cuentan con el recurso para poder sostener una rehabilitación o habilitación de los pequeños por años. Bueno, pues RIE se los proporciona con un equipo multidisciplinario totalmente profesional, y pues bueno, ahí les dejamos los datos. Es un gusto apoyar para nosotros a todos los pequeñitos que lo requieran. Gracias. Muchas gracias a ti, Vicky. Si puedes repetir, por favor, cómo se encuentran en Facebook. Como Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica. Perfecto, y si lo pueden escribir en el chat, Vicky, sería mucho mejor. Sí, ya escribí yo los teléfonos ahorita que los diste, entonces si alguien quiere ampliar como que o hacer más preguntas, yo estoy segura que tú como parte del mecanismo vas a poder atenderlos, porque de esto se trata, ¿no? Vigilar, supervisar, promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad desde el lugar donde nos encontremos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. La Comisión de Derechos Humanos les agradece muchísimo su asistencia, que estén participando de manera continua en las actividades que tiene MIMEM. Y bueno, pues quedamos a la orden también en el 722-236-0560, en la extensión 2245, que es el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Y recordarles de manera rápida, en el chat está nuestra encuesta de satisfacción. Por favor, si pueden contestarla, ahí denos sus comentarios, aportaciones, algunas situaciones de mejora, y también nuestra carta de servicio. Recuerden que esta carta de servicio, pues bueno, nos otorga información sobre derechos y obligaciones que tiene tanto la persona que puede peticionar alguna plática, tanto nosotros que debemos de otorgar, ¿no?, estas peticiones de pláticas de concientización, y quedamos a la orden. La verdad es que nosotros seguimos trabajando por y para las personas con discapacidad, y pues que tengan una excelente tarde, viernes, fin de semana, a disfrutar. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Belén, muchas gracias a RIE, y que todos estén muy bien. Hasta luego.